Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas a otra sesión más de Filosofando Ando. Esta vez estamos de plácemes porque tenemos una invitada, nueva integrante a estas mesas, a estas conversaciones, un poco de pensar la coyuntura nacional, la política nacional desde un punto de vista filosófico o también ahora histórico. Pedro, buenas tardes y Rosalinda, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Te gustaría presentarte para que nuestra audiencia te conozca? Gracias, claro que sí. Bueno, soy Rosalinda Ortega Márquez, soy historiadora del arte, tengo una maestría en filosofía social, laboro en la Escuela Nacional Preparatoria y bueno, interesada como debería de estar todo el mundo en la política, sobre todo en la política de mi país y muy contenta de acompañarlos en este ejercicio. Muy bien, muchas gracias. El día de hoy el tema es el sexto informe de gobierno, ¿no? Ya el cierre. El presidente dio un discurso en el Zócalo en torno al sexto informe de gobierno, pero su discurso fue más bien como un cierre, ¿no? Entonces, me gustaría que primero platicáramos y nos regalaran su perspectiva sobre, eh, en verdad, podemos llamar que todas estas acciones de gobierno han implicado una transformación. Desde el primer año, desde el primer momento, se le llamó esto una cuarta transformación, ¿no? Y ya ahora, pasados los primeros, bueno, ya los 6 años de gobierno, realmente ocurrió una transformación. Hay elementos suficientes para decir que ha ocurrido. Rosalinda, ¿tú qué piensas? Bueno, me parece que pensar en la cuarta transformación como finalizada con el periodo de López Obrador no es ni lógico, ni posible, ni probable, ¿no? Él mismo, cuando daba sus discursos hace ya varios ayeres, ¿no? Hablaba de una transformación que debía ser paulatina, que debía ser como la revolución, ¿no? De una transformación bastante paulatina que se iba a dar poco a poco, que si bien, digamos, el cimiento pues es él, implicará dar seguimiento a una perspectiva, a unos ideales, a unas políticas, pues ahora esperemos que así sea, ¿no? Con la nueva presidenta, yo creo que sí, y se va a generar. Por supuesto, se han hecho cambios, ¿no? Por supuesto, yo creo que sí ha habido cambios, cambios importantes y sustanciales, y algunas otras cosas que por supuesto no se ha logrado como se esperaba, pero sí, sí creo que la transformación está en camino. Ok, muchas gracias, Pedro. Creo que Pedro está congelada su conexión o ya está de regreso, parece. El micrófono más bien lo tiene cerrado. Bueno, mientras se restablece la conexión de Pedro, me gustaría complementar. Creo que eh, podemos hablar de, por lo menos tres niveles de transformación, ¿no? Una verdadera transformación con un producto finalizado. Muy bien, estoy de acuerdo con Rosalinda. No, no hay elementos para. Jesús, buenas tardes, bienvenido. Eh, Estábamos comentando sobre si hay decir que hay transformación. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Buenas tardes maestra, buenas tardes maestros, perdonen la tardanza, se estaba actualizando mi aplicación. Bueno, sí, el presidente AMLO le llama la revolución de las conciencias
Y eso es algo que está ocurriendo. Eh, en mi opinión, el pueblo de México se ha transformado, se ha concientizado lo suficiente como para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Era el 5 de febrero de este año cuando AMLO propuso sus reformas constitucionales que fueron bateadas por la oposición en el legislativo. Y entonces AMLO dijo, bueno, plan C. Y el plan C es votar masivamente por Morena y por su alianza. Y eso ocurrió. Fíjense, déjenme decirles, yo creí que no se lograría. Yo pensaba que estaría muy cerca de lograrse, pero no creí que se lograría. Entonces, me parece que ahí está la prueba de que sí hay una revolución de las conciencias, ¿no? Ahora, aún así, incluso respecto a eso, pues es un largo camino. Ahora, Día del Pueblo de México está contento, está contenta la mayoría con el sexenio del presidente López Obrador, con las medidas que ha tomado y se siente en verdad, pues no sé yo si representada o simplemente beneficiada y por eso el respaldo. Es una cosa asombrosa. Cuando la oposición alegaba lo de la sobrerepresentación, basaban su argumento en que Morena tenía el 54% de los votos, había ganado el 54% de los votos. Pero si eso se mide conforme a los distritos electorales, entonces es el 85% de los distritos electorales. Es gigantesco. O sea, medido de acuerdo a los distritos electorales, no tiene sobrerepresentación, tiene subrepresentación, ¿no? Entonces creo que sí ha habido una revolución de las conciencias. Y respecto a las obras de infraestructura del sexenio de AMLO, bueno, me parece que las más importantes son los aeropuertos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Transísmico. Y ahí hay algo que a mí me parece muy interesante porque creo que estas grandes obras, hubo otras más, pero estas son como las más emblemáticas, las más grandes. Me parece que estas no han logrado, o sea, se han realizado ya, pero sus frutos están por venir, lo cual creo que es importantísimo tenerlo presente, porque entonces lo mejor de estas obras de infraestructura, sus consecuencias, pues apenas lo vamos a sentir en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, y eso me parece que es muy bueno, ¿no? Porque me parece que dará sentido al voto mayoritario por Morena y sus aliados, es decir, la mayoría del pueblo de México que respalda al presidente tendrá más elementos para pensar que en efecto que su decisión de apostar por la continuidad con el gobierno de la 4T ha sido una decisión correcta. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Jesús. Pedro, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Hasta qué punto hay cuarta transformación? ¿Hasta qué punto está en proceso? ¿Cuáles son los límites que tú ves de este proyecto? Bueno, yo creo que sí hay transformación, entendido como un proceso, no concluido, no terminado, pero sí como un proceso. Al menos si hay una transformación, en cuanto a que ha iniciado un cambio de vida en la función pública. Eh, ¿Qué tanto esto ha podido trascender en la moral de la población? Ah, ya es una cuestión interesante. Pero por lo que respecta a la función pública, yo creo que sí, ya comenzó hay una transformación y ya está en un buen proceso. Eh, y una clave para poder sostener esta idea es es que los gobiernos anteriores, los gobiernos inmediatos anteriores, fueron claramente neoliberales. Y este gobierno, no puedo asegurar que no siga las líneas
neoliberales, pero de alguna manera ha volteado hacia los intereses de amplios sectores de la población. Y en ese sentido yo creo que ha comenzado una transformación. Pensemos tan solo por el formato en el que se llevó a cabo este informe, que no es un informe con toda la formalidad como se daba en el pasado en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, antes de que este Felipe Calderón renunciara a la posibilidad de ir al Congreso para hacer un informe a la nación. Este, o sea, no tiene toda esa parafernalia, no tiene ninguno de esos símbolos de ese régimen. Y por el contrario, vean cómo era el escenario. El escenario era, pues sí, estaba el Palacio Nacional, casi como escenario, pero el escenario era la plaza pública y estaba sobre unas tarimas y no había nada más que una mesita con una constitución. Ahí hay un mensaje simbólico. Ahí, por ahí está diciendo, miren, aquí está la constitución. Y lo dijo, sí lo dijo en algún momento de forma explícita. Hemos vuelto a recobrar el espíritu de la Constitución del 17, de la Constitución revolucionaria, que en muchos sentidos pues, es la Constitución del 57 del siglo pasado, ¿no? No, ya antepasado, ¿verdad? De 1857. Pero los cambios que hubo en la Constitución por la revolución en el 17 fue una Constitución que miraba más por los intereses de sectores poblacionales que antes no habían sido considerados, como los campesinos, como sí, los mestizos, por decirlo de alguna manera. eh, y en este sentido yo creo que sí hay una transformación, porque los cambios a la Constitución que hicieron los presidentes en los gobiernos anteriores, sí miraban hacia un proyecto neoliberal. Y lo que hizo AMLO en este sexenio, de alguna manera sí, y lo dijo, fue recobrar en cierta medida, recobrar en ciertos aspectos el espíritu de la Constitución del 17. Y estoy yo suponiendo que parte del espíritu del 17 es un espíritu que tiene que ver más con el reconocimiento de una población mestiza, de una población campesina, de una población agraria, etcétera, etcétera, de trabajadores, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que hay una transformación. ¿Qué tanto esto eh, se puede reflejar en la moral de la población? Pues allí me parece que el asunto está un poco más interesante. Ah, Porque, ¿qué es lo que define pueblo? Porque además, fíjense, aquí hay otro detalle bien interesante. Siempre hizo referencias a el pueblo, siempre, y además de todos sus discursos hace referencias al pueblo y no tanto al ciudadano. ¿Se acuerdan? Todos los presidentes anteriores no se referían tanto al pueblo como tal, sino a el ciudadano, a la ciudadanía. Pero recuerden que el término de ciudadanía conlleva un reconocimiento de derechos. Eh, el pueblo no es, voy a decir una barbaridad. Digamos que el pueblo no es un sujeto de derecho propiamente, en la medida en la que se trata de una abstracción demasiado amplia. Tenemos distintas comunidades, tenemos distintas poblaciones, pero el pueblo, así en su máxima abstracción, digamos que no es lo que tiene derecho. El que tiene derecho es el Estado-nación y se confunde regularmente pueblo por Estado-nación. En el contexto internacional hablamos de estados nacionales más que de pueblos, ¿no? Eh, y no es sino hasta el reconocimiento en los organismos internacionales en donde se comienza a hablar de pueblo como sujeto de derecho. Bueno, pero me estoy desviando un poquito. A lo que quiero llegar es que en la moral de la población, creo que hay una especie de reconocimiento de que podemos refrendar nuestro vínculo colectivo, un vínculo colectivo en pos de un proyecto que pueda favorecernos. Y creo que eso representa
esta cuarta transformación, esto que AMLO llamó la cuarta transformación. Y en ese sentido, yo afirmo que sí, sí está en pleno proceso la cuarta transformación. Como proyecto Muchas gracias, Pedro. refleja en la moralidad de la población. Gracias. Eh, Gustavo, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría decir algo. sí, claro. Sí, y por ahí si me extiendo, me cortan, ¿eh? Un poco escuchándolos y replanteando esta pregunta. eh, Primero, ¿no? Pensé en la cuarta transformación, como lo decía Jesús, desde este pensamiento que nace justo en la revolución que inicia López Obrador, mucho antes de haber llegado incluso a la presidencia, ¿no? Y me parece que en ese aspecto tenemos que pensar en cinco momentos que él mismo define y el cual se encuentran en la cartilla moral, ¿no? Que por ahí Dussel le explicaba muy bien cuando estaba en vida y decía, bueno, la intención de esto es pensar en una moral fuera de la moral, que se construya en la ética, porque pensemos que hemos vivido en México en una moral que ha causado víctimas, ¿no? Y eso me parece súper importante, pensando en que, bueno, ahí por supuesto que hay y se ha cumplido, digamos, una transformación, digamos, en este primer punto que tiene que ver con los valores y la ética social que está involucrada en estos tres preceptos, ¿no? De honestidad, de justicia y de solidaridad. Después, en el concepto de política ciudadana, que también ya Jesús lo comentó muy bien, este cambio de pensamiento, en este cambio de participación que es obvia y que está ahí presente, que hemos visto. Pero la tercera, inicio de la lucha de la corrupción, que yo ahí pondría un asterisco, ¿no? Que tendríamos que ver por qué ha sido tan complicado y considerar toda la historia en México para considerar por qué ha sido tan difícil esta lucha contra la corrupción. Un cambio en la educación y la cultura cívica y cinco, un empoderamiento de las clases populares. Sin embargo, no creo que se haya quedado en estos primeros cinco planteamientos el proyecto en el que se convirtió después con la toma presidencial de López Obrador, ¿no? Digamos, este proyecto, este gran proyecto se hizo todavía más grande, ¿no? Como si no fuera poco, empezó a incluirse otros factores que algunos han llegado a buen puerto, algunos otros no, insisto, por diferentes factores. En ese sentido, digamos que la transformación está ahí, presente, aunque no concluida, ¿no? No se ha podido concluir. Esperemos que así pueda ser, como bien dicen, con la nueva presidenta de México. Eh, y me parece importante retomar el punto que decía Pedro sobre el cómo pensamos la construcción de estos pueblos neoliberales latinoamericanos, ¿no? Porque si es algo que hay que decir a ciencia cierta es que México llega tarde a estos cambios, ¿no? México llega tarde a este cambio que ya traía en un proceso con fuerza Latinoamérica, que de repente se vuelca en un retroceso, ¿no? Que hay ahí luego esta marea que da el giro y que retorna hacia el centro y hacia la derecha, y que México creo que es un punto y aparte, ¿no? Que México tiene esta necesidad de pensarse a veces fuera de los países latinoamericanos, porque es una realidad totalmente diferente. Y en esto lo menciono porque ya Pedro decía, hay aquí, no sé, decía Pedro, si yo puedo decir que no se está trabajando bajo un modo liberal, neoliberal, ¿no? Y tiene toda la razón, porque yo tampoco estaría tan segura de pensar que nos hemos salido del todo del neoliberalismo. Pero la pregunta no es si nos hemos salido del neoliberalismo, la pregunta es si podemos hacer, si como sociedad, si como país, sino como este constructo que estamos tratando de transformar y que se está tratando de transformar, está dispuesto a soltar ciertas prebendas neoliberales que pareciera que asustan y que también de cierta forma, y esto como crítica al gobierno actual, que también asusta un poco dar ese paso, ¿no? Ese gran paso, ¿no? Como para que no se asusten
el resto del mundo, como para que no se asuste la gente. Vamos a guardar este cierto, pues sí, conservadurismo de decir hasta dónde sí, hasta dónde no. Me parece fundamental pensar en esta diferenciación del pueblo y del ciudadano en este sentido del que estamos hablando, porque me parece que el cambio justamente de un pensamiento neoliberal a la transformación, el concepto de pueblo sí es fundamental, ¿no? Este concepto de pueblo, pienso un poco en Mouffe, ¿no? Que dice, en Chantal Mouffe, que hace esta diferenciación entre el pueblo como una construcción política dinámica y a la vez antagonista, que es una categoría estable, perdón, que no es una categoría estable, sino es este sujeto de transformación en el que es un grupo de personas que se identifican entre ellos por una circunstancia, ¿no? Han sido relegados, ¿no? No han sido reconocidos, sus derechos no han sido reconocidos. Y en ese sentido se distinguen de los ciudadanos. Los ciudadanos son aquellos que tienen legalidad, que tienen justicia, que tienen democracia y que han sido reconocidos. Y el pueblo, en el sentido en el que Chantal Mouffe lo toma, es este ente que no había tenido reconocimiento. Y entonces, hace unos días alguien me decía, a ver, tú que eres obradorista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente lo sigue tanto si seguimos igual? Y yo decía, porque los volteó a ver, ¿no? Porque nos volteó a ver, porque puso nombre y apellido, porque dio reconocimiento. Y eso es algo que es que otros políticos y otros gobiernos también daban prebendas y también había apoyos y también, por supuesto, ¿no? Ahí está solidaridad, ¿no? ¿Qué más podemos decir, no? Sin embargo, no es lo mismo dar limosna que buscar justicia. Hay una gran diferencia. Y esta justicia, me parece que es, esta justicia del reconocimiento al pueblo, es donde en realidad se gesta y se genera la transformación de los otros 5 puntos que mencioné. Para no alargarlo, porque seguro va a haber más de dónde, me quedo. Sí, muchas gracias, maestra Rosalinda. Adelante, Jesús. Maestro Jesús Rosalinda. Sí, claro, es que, bueno, a ver, para no hacerme muy larga mi intervención, es que en ese caso, pues la cuestión tendría que ver con la superación del capitalismo. O sea, ¿quién se planteaba la superación del capitalismo? Eso estaba en el siglo XIX. Eso es lo que propone partidos como del capitalismo. Pero el bloque del socialismo realmente existente Fueron reprimidos en algún momento Calderonato con la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, a esas Fuerzas Armadas se acerca Andrés Manuel López Obrador y en ella se recarga para hacer muchas de sus transformaciones, lo cual no deja de ser polémico viendo esta historia, ¿no? Esta historia de las Fuerzas Armadas. La pregunta es para ustedes, entonces, ¿en dónde radican los principales claroscuros, los principales puntos flojos de este gobierno, ¿no? ¿Dónde faltó más por hacer? Creo que en el discurso él solo mencionó a Ayotzinapa como asignatura pendiente, ¿no? Pero creo que hay más. No sé, ¿ustedes cómo lo ven? Comenzamos ahora con Pedro.
Gracias, Gustavo. Disculpen las interrupciones, las dificultades técnicas que he tenido y probablemente la grabación también salga con algunas interrupciones. Mil disculpas, por favor. Am, claroscuros. Bueno, sí, lo de Ayotzinapa, pues es una tarea pendiente, dicho por él mismo. Eh, o- eh, eh, Me gustaría pensarlo de esta manera. López Obrador, él se considera como parte de un movimiento social de izquierda. Y primero quiero definir izquierda. Y para ello quiero hacer uso, quizás no sea mi mejor referencia, pero, pero me sirve, me da algunas luces. Quiero citar un libro que mencioné la vez pasada, Los retos de la sociedad por venir, de Luis Villoro, en donde, por cierto, define qué es pueblo y define pueblo a partir del vínculo de reciprocidad que hay entre los individuos que tienen un interés común, eh, y a partir de ello, pues pueden generar una especie, metafóricamente hablando, de pacto por un proyecto, eh, a partir del cual se genera identidad, se generan tradiciones, se generan creencias, y es lo que ayuda a la configuración de pueblo. Eh, y en ese sentido es que tomo a Villoro para definir izquierda, porque lo define de una manera bien interesante. Dice Villoro, pese a su diversidad, todos los grupos dominados comparten en medidas distintas un interés común, justamente liberarse de su estado dominado. A pesar de sus concepciones y necesidades diversas, coinciden en algo, en un proyecto de una sociedad otra, emancipada. A todos iguala la misma actitud de disenso contra la situación existente. En distintos discursos, con concepciones diferentes, todos dicen no a alguna forma de dominación. Pueden, por lo tanto, unir sus voces y sus manos en un mismo contrapoder. Esa sería la tarea de un movimiento de izquierda. A su movimiento plural lo llamamos izquierda. Es lo que dice Luis Villoro en este librito, uno de los ensayos sobre democracia. Eh, y termina diciendo que esa definición no es suficiente porque si no se contempla al otro con toda su integridad, entonces la izquierda se pierde. Entonces esto se complementa con la idea levinasiana de la consideración del otro. Eh, bueno, y esto lo menciono para poder responder. ¿Cuáles son los claros y cuáles son los oscuros del gobierno de AMLO? Los claros tienen que ver con que, dado que él surge de un movimiento de izquierda o es parte de un movimiento de izquierda, es entonces parte de un movimiento que está reclamando reconocimientos, derechos, que trata de ampliar derechos a sectores de la población en donde estaban negados. Eh, y en ese sentido, yo creo que tiene muchos aciertos. Eh, eh, las becas a estudiantes en distintas partes del país es fundamental para que algunos jóvenes, algunas niñas, algunos niños puedan estudiar. En algunas partes de los centros urbanos, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en las zonas más marginadas de la Ciudad de México, es fundamental. Sin ese tipo de apoyo, sin ese tipo de reconocimiento de derecho, tendríamos muchos más niños, muchas más niñas y jóvenes sin poder acudir a la escuela. Eh, el reconocimiento que hace a través de una pensión bimestral a las personas mayores de 65 años, me parece que es otro acierto, pero pensado como un reconocimiento de derechos. No es una ayuda, no como una ayuda, no como una dádiva, no como lo mencionaba Rosalía hace un rato, no como sucedió en el gobierno de Salinas, con el programa este de solidaridad, que eran ayudas, ¿no? Ahí sí, y hasta lo presumía, Salinas lo presumía, miren cómo ayudamos, ajá, ¿no? No, Obrador habla de derechos, y en ese sentido me parece que hay puntos claros.
¿Cuáles son los puntos oscuros? Pues que el Poder Ejecutivo, como parte de una estructura de un Estado nacional, por su propia naturaleza, pues también forma parte de un sistema de opresión, aún sin quererlo. Y lo digo en un sentido, por ejemplo, el reconocimiento pleno de todas las comunidades, de los intereses de las comunidades indígenas, pues hay muchos pendientes ahí. Los zapatistas, pues no coinciden bueno, son antisistémicos y no pueden coincidir con un Estado nacional, por más que este sea de izquierda. Y me parece que ahí hay algunos oscuros. Lo de Ayotzinapa, pues también anuncia un oscuro, porque lo de Ayotzinapa es contra el Estado opresor, es contra el ejército opresor. En algún momento, Jesús, recordarás que tú y yo platicábamos entre pasillos, que yo siempre por definición le tengo desconfianza al ejército porque la naturaleza del ejército es opresora, ¿sí? Basta con echarle una mirada a la historia latinoamericana, basta con echarle una mirada en dónde son formados algunos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas de México. Tiene una naturaleza opresora. Bueno, ahí están los oscuros. Se pueden eliminar todas las formas de opresión del Estado Nacional en las distintas comunidades del país. No lo sé, pero creo que se podía avanzar más ahí. O esa es una exigencia que podemos plantear para el siguiente gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahí le paro para, para, para escucharles, para aprender de ustedes. Muchas gracias, Pedro. Rosalinda, ¿tú qué contradicciones encuentras, qué Bueno, límites le ves al proceso? a mí me parece que hay un oscuro que es primordial, o en realidad tres, en los que pienso fundamentalmente que para mí hay ahí uno que digamos si no el más importante, sí el que dejó una huella, digamos, dolorosa y se llama pandemia, ¿no? Me parece que la estrategia a seguir desde el gobierno, desde la política, no fue la correcta y eso nos hizo perder pues la cantidad de gente que se perdió, esta, digamos, falta de credibilidad hacia ciertos elementos ya que se habían ya comprobado, que estaban científicamente comprobados y que, digo, la mayoría estaba siguiendo, ¿no? Con todo y lo que pasó en el mundo, me parece que sí México tuvo una mala política en la pandemia, ¿no? Para poder rescatar eh, a la mayoría de la población. Me parece que ahí pues hizo falta, ¿no? Hizo falta. El segundo oscuro me parece que es la inseguridad y la violencia, ¿no? A la que no se ha podido mitigar estos niveles de inseguridad en los que vivimos, estos niveles de violencia que se viven en nuestro país, eh, el tema del narco, ¿no? De esta insistencia que tiene el operador como de Claudia con el narco y que no se ha podido contrarrestar. Me parece que no ha habido ahí una forma, digamos, no se ha encontrado la fórmula adecuada para poder mitigar esta idea de el narcotráfico unido al gobierno, que ya de por sí en los países de Latinoamérica, en México no es la excepción, ya es complicado de separar, ¿no? Si no es que en todo el mundo, ¿no? Hablando desde la realidad. Y el último de los, digamos, oscuros que yo puedo encontrar, pues es esta falta de reconocimiento a algunos movimientos sociales que están ahí, ¿no? Esta falta de reconocimiento, por ejemplo, a los movimientos feministas, esta falta de reconocimiento a algunos movimientos estudiantiles, a los jóvenes, a la participación de los jóvenes, esta descalificación de son jóvenes y por eso no saben lo que hacen, ¿no?
de no darle la importancia en esta contradicción, que este sí me parece un claroscuro, porque claramente son los jóvenes los que llevaron a este gobierno a donde está, claramente quienes han apoyado, seguido, levantado a López Obrador son los jóvenes, y de pronto esta descalificación a ciertos sectores de las juventudes, a ciertos sectores, insisto, de movimientos sociales como el feminismo, eh, eh, este constante, pues sí, descalificación a ciertas posturas políticas en lugar de conciliar, eh, descalificar, me parece que ese podría ser un error, o lo veo yo como un error. Seguramente mis compañeros por ahí me aclararán mejor estas ideas, pero lo veo yo sí como un oscuro. Claros, muy fuertes, muy sustanciales, ¿no? Me parece que la más importante de todas es haber sacado a los millones de pobres de la pobreza extrema en la que estaban. Eso es algo que me parece, o sea, eso es algo que no solo se aplaude, se agradece, sino que además se abraza, ¿no? Yo no recuerdo un gobierno que haya logrado los niveles de, 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 de este reconocimiento de la pobreza y de trabajar por salir de esa pobreza, ¿no? Eso me parece el número uno de los aplaudibles en el gobierno de López Obrador. Me parece que es el trabajo más intenso, me parece que es el dedo donde se debe poner la llaga, me parece que sí, eso es lo que más se debería de cacarear, ¿no? Y que sí, que no, a quienes dicen que no se está viendo por los pobres, que al contrario, me parece que sí, que a pesar del miedo que se tenía con esta política de los salarios, ¿no? De que íbamos a entrar en una recesión y de que económicamente eso no iba a ser posible, bueno, se demostró que fue posible. Es verdad, ¿no? Que estamos ahorita en un momento, digamos, en la economía en donde está detenida, pero digo, tendríamos también que recordar que el dólar se mantuvo bastante bajo durante todo su sexenio. Es verdad que ahorita subió, pero que lo está dejando como lo encontró, básicamente, ¿no? O sea, tampoco es que haya ahí una gran pérdida, digamos, porque recordemos que cuando él tomó la presidencia, pues el dólar estaba por ahí de los 21, 22, y ahorita anda por ahí de los 20, ¿no? Entonces, pues mal, me parece que no estamos tomando los parámetros que utilizan los economistas para medir esto. Eh, por supuesto, lo de Ayotzinapa, pues es un gran oscuro, pero creo que tiene varios matices ahí, ¿no? Que se podrían discutir. Eh, y bueno, por supuesto, el reconocimiento de haber llevado a el pueblo de México a la conciencia política. Eso me parece súper importante, que hoy sí creo en un país que tiene mucha más conciencia política, que está dispuesto al todo, ¿no? Que está dispuesto al no retroceder, que está dispuesto a dar ese siguiente paso. Yo, como decía hace un rato Jesús, también pensaba que no se iba a lograr, ¿no? Yo decía, híjole, no, o sea, yo creo que va a ganar Claudia, pero no creo que alcancen la mayoría calificada para diputados y senadores, no creo, ¿no? Siento que no va a llegar ese momento. Y la verdad que fue una gran sorpresa el saber que esta mayoría calificada seguro, que hoy escuchas a los jóvenes pensar y repensar más sobre estos temas. Y eso me parece que es estas dos que menciono como claros, me parece que son fundamentales para el crecimiento de este país. Gracias, Rosalinda. Jesús, ¿qué encuentras? Mm, bueno, casi es como respuesta a lo que ha dicho Montalvo y Rosalinda. Híjole, bueno, Montalvo lo coloca en un plano, me parece imposible, o sea, incluso cómo lo formula Montalvo, y ese ya es un problema filosófico, ¿no? No es solo el gobierno de AMLO, sino tampoco el de Claudia, ni ningún gobierno, me parece a mí, dentro de la configuración actual del Estado-Nación, que pudiera satisfacer las necesidades
de los pueblos originarios, ¿no? El propio Montalvo lo plantea cuando menciona a los zapatistas. O sea, no hay dentro de este marco, ninguno podría con ello, ¿no? Pero está colocado a un nivel que va más allá del gobierno de López Obrador, ¿no? Ahora, respecto a lo que dice la maestra Rosalinda, yo estoy de acuerdo completamente con los logros que menciona. La política me parece extraordinaria. En verdad es una cosa asombrosa. O sea, eso quiere decir que en mi opinión, las mañaneras, más que conferencias de rendición de cuentas, que algo hubo de eso, creo, pero fundamentalmente eran lecciones de formación política, ¿no? Y que salieron súper bien. O sea, el pueblo de México es distinto después de los 6 años de López Obrador, en mi opinión, en muy buena medida por las mañaneras, no solo por las mañaneras, claro, pero las mañaneras fueron fundamentales en esto. Sacar a los millones de pobres es otro acierto gigantesco, gigantesco. Sin embargo, discrepo con Rosalinda en los oscuros, porque a mí me pareció que el manejo de la pandemia, en realidad, en mi opinión, fue bastante bueno. El número de decesos fue gigantesco, seguro, no hay duda de eso. Pero en mi opinión tiene que ver esa situación, esas muertes, no con el manejo de la pandemia. O sea, México fue de los primeros países que consiguieron las vacunas, de los primeros, los viejitos, mis viejitos, mi mamá, mi papá, fueron vacunados cuando les correspondía. Eso fue en abril ¿qué fue esto? Del 2021 fue, ¿no? Fue pronto. Y toda la población fue vacunada y creo que lo que ocurrió con una muy buena logística. O sea, yo explicaría el número de decesos por las comorbilidades. México tiene un índice de obesidad gigantesco, es el primero o segundo país, se está peleando el liderato en esa estadística terrible con Estados Unidos. Pero de América Latina es de los países con mayor número de personas obesas. Y eso tiene que ver, me parece, es una de las muchas consecuencias del neoliberalismo. O sea, cuando se firma el TLC, bueno, eso implica, entre otras cosas, que entra muchísima comida chatarra a México, muchísima. Dulces, papas, cualquiera de estas cosas, ¿no? Y la población se vuelve más sedentaria, hace menos ejercicios, y entonces esos elementos, me parece, hacen una población más vulnerable. Incluso respecto a la conversión de hospitales. O sea, no había el sistema de salud pública después de 36 años de neoliberalismo, pues prácticamente fue desmantelado. Hubo subcontratación, se promovió en esos años de los 36 años del neoliberalismo, se promovió la medicina privada, ¿no? Entonces creo que AMLO, el sistema de salud pública del país que toma AMLO, está en las peores condiciones y en el contexto de la pandemia creo que hace lo mejor posible. Más todavía, y con eso termino respecto a lo de la pandemia. Yo pienso, qué bueno que la pandemia nos agarró con AMLO, porque si nos hubiera agarrado con Anaya, o si nos hubiera agarrado con Mid, o si nos hubiera agarrado con Peña, o nos hubiera agarrado con Calderón, o con cualquiera de estos, creo que los números hubieran sido espantosos, creo que hubieran sido mucho más terribles de lo que fueron, ¿no? Entonces, el manejo de la pandemia me parece que fue el adecuado. Eh, ¿Qué otros oscuros vería yo? Bueno, yo, yo creo que yo querría que fuera un gobierno más de izquierda, ¿no? La maestra Rosalinda tiene razón, es fatal, era terrible escuchar a López Obrador en las mañaneras hablando de las mujeres. Pero qué barbaridad, ¿no? Por Dios, o sea,
Señor presidente, guárdese esos comentarios, no hay necesidad de decir eso. Era terrible, sí, muy, muy mal con el feminismo. Lamentable, lamentable, lamentable. Y yo hubiera querido que fuera un presidente más de izquierda. Yo espero que haya una reforma fiscal. Ahí hay otra cosa importante. Esto lo ha dicho Claudia Sheinbaum y lo ha dicho AMLO también en otros momentos. En el sexenio de Calderón, la diferencia entre la población más rica y más pobre era de 36 veces. Con AMLO eso se redujo a 17, que es prácticamente la mitad. Eso me parece que es una hazaña. Ahora, 17 veces pienso que sigue siendo un montón, ¿no? Yo esperaría que Claudia eso lo reduzca significativamente. Y para eso creo que hace falta una reforma fiscal. AMLO no hubiera podido hacerla. No tenía la mayoría calificada en el Congreso ni los congresos locales. Pero Claudia sí. Claudia no prometió una reforma fiscal en campaña. Lo sé bien. Y aunque no lo haya prometido, creo que tendría que aprovechar la mayoría calificada y decir, bueno, ¿qué creen? Es necesario hacer una reforma fiscal. Y creo que no lo va a hacer, ¿no? O sea, creo que ahí me parece que ahí se quedan cortos, que ahí se quedó corto AMLO y que ahí se quedará corta Claudia, ¿no? Eh, si bien es cierto que sacó a millones de la pobreza el gobierno de López Obrador, bueno, también es verdad que a los más ricos del país, pues también les fue súper bien, ¿no? Entonces, eso yo lo considero que como un límite, como uno de los elementos oscuros, de los puntos oscuros del gobierno de López Obrador. Gracias. Maestra Rosalía. Sí, solo Rosalía, de pronto. sin intención de debatir, pero sí un poco. Em, Creo que el problema de la pandemia fue el insistir en apoyar a un Gatell que se contradijo, no una ocasión, sino muchísimas, y que no supo actuar con la cautela necesaria para así poder evitar, y no estoy diciendo que posiblemente muchísimas muertes, pero sí posiblemente disminuir el gran número de casos, ¿no? El uso de la mascarilla entre sí, entre el no, entre hoy sí, el mañana no, entre el guárdate y el pero ya no, entre un problema que posiblemente, y eso lo sé, no solo porque lo he analizado, sino porque lo vivo día a día, sé que hoy hay un sistema de salud mucho mejor que el que teníamos hace 10 años, ¿no? O sea, y lo sé porque lo utilizo cada mes de mi vida y tengo que ir, ¿no? Al servicio de salud y sé que hay una mejor calidad en ese servicio y que los esfuerzos que se han hecho son reales y están ahí. Y posiblemente uno de los motivos de los cuales se causaron todas estas muertes es ese rezago que estaba ahí, ¿no? Que ya estaba presente y con el que no se podía hacer gran cosa. Sí me consta que no había medicamentos, ¿no? Sí, sí tuve a familiares. Mi padre murió en la pandemia, eh, mi marido estuvo grave en la pandemia, sí hubo una falta de medicamentos, sí tuve que invertir una cantidad abismal para comprar los medicamentos que se necesitaban para salvar la vida a mi marido. Sí, o sea, vamos, lo viví y tal vez eso nuble un poco mi perspectiva, ¿no? Eso por un lado creo que puede ser verdad. La vivencia y la experiencia del momento, como me tocó vivirla, puede ser que nuble la realidad de un país, pero hablo de que mi realidad fue esta, ¿no? El no encontrar medicamentos, el no encontrar un hospital donde pudiera ingresar a mi esposo, la muerte de mi padre, todas estas circunstancias que se dieron, me parece que me han llevado a analizarlo a lo mejor con un sesgo y tal vez ese sesgo me lleve a marcar esa, perdón, esa familia. Y entonces, por eso digo que creo que estuvo mal planteado y no creo tampoco que no se hayan hecho esfuerzos para tratar de componerlo, de mediarlo. Creo que el error de López Obrador fue tratar de apoyar siempre a quien estaba al frente
de esas estrategias. El no querer darle la espalda como gobierno, como cabeza a alguien que evidentemente lo estaba haciendo mal y que no, me parece a mí, no lo pudieron haber hecho mejor. La carencia de medicamentos, la falta de hospitales, la falta de atención, eh, la falta de un apoyo económico para comprar los medicamentos que se estaban necesitando, en fin, un cúmulo de cosas que en mi experiencia me llevan a... Conozco que esa conclusión, como dije hace un rato, puede estar sesgada. Ay, Creo pues que Gustavo se quedó ahí un poco congelado. sí, entonces, si me permiten, pues tomo la palabra ya para irnos a la parte final. Ay, yo también me quedé bloqueado. No, ¿verdad? No me quedé bloqueado. O sí. Este, la parte final, pues de forma muy breve, pues una relación entre, no sé cómo lo planteabas, Gustavo, entre historia y narrativa como algo que puede caracterizar este gobierno de AMLO que termina. Pues Jesús, no sé si quieres agregar algo sobre la trascendencia histórica o la narrativa que se está creando en la parte final de este gobierno de AMLO y en la parte inicial del gobierno de Claudia. Jesús. Gracias. Sí, pues es eso lo que hace AMLO, ¿no? O sea, su informe dura 2 horas y 15 minutos porque no es solo un informe, sino que es también la construcción de una narrativa. Y es una forma de unir lo que representa la cuarta transformación con momentos cruciales en la historia de México. Es una forma de hablarle al pueblo de México en el sentido de ofrecerle, de reivindicar, de remarcar el proyecto de nación que representa el obradorismo, ¿no? Y como parte de el sexenio que está por comenzar. Y Claudia se reconoce como parte de este movimiento, de esta lucha. Claudia, cada que tiene oportunidad, dice, me piden que me desmarque de López Obrador, no lo voy a hacer, ¿no? Es un honor estar con Obrador. Entonces, ahí, eso a mí me encanta, pero pues, vamos, siento mariposas en la panza cuando lo veo, porque si yo pienso en cómo fue la transición del gobierno de Fox a Calderón, pues era un asunto de pillos. O sea, lo que los unía era el miedo a López Obrador, pero no más. Calderón nunca fue el candidato de Fox. Calderón quería que se quedara Krill. Entonces se veía su desconfianza, su recelo, su mala onda, digamos, ¿no? Y de Calderón a Peña, pues creo que otro tanto. En cambio, de AMLO hacia Claudia, bueno, pues AMLO cada vez que habla de Claudia lo hace en los mejores términos, en los más elogiosos. Ella es mejor que yo, dice el presidente, está mejor preparada, es una mujer honesta, de buen corazón. Claudia es una narrativa, comienza una nueva etapa, la continuidad hay una narrativa. Déjenme contarles, antes tenemos cada semana página de Animal Político. Porque Animal Político es un portal es una columna, supongo, que se llama El Sabueso, y algunas declaraciones del presidente, no de modo, tiras para el Hay una narrativa que quiere convencernos de que la 4T es un peligro, ¿no? De que se van a ir las inversiones extranjeras, de que no habrá inversión económica, de que la reforma judicial, etcétera.
esa narrativa. Y AMLO una y otra vez promueve su propia narrativa. Eso fue el sexto informe. Bueno, creo que voy a hablar porque Gustavo creo que está por ahí. No sé si Decía, ya me escuchó. ya, Gustavo. Sí, qué bueno. Pero adelante, adelante, Rosalinda. Bueno, sí, creo que hay un proyecto, ¿no? Histórico, ya ah, Andrés Manuel lo ha dicho muchas veces, para él está como que transformaciones definitorias en este país, la independencia, la reforma, la revolución mexicana y el paso siguiente es la cuarta transformación. Sin embargo, sí creo que eh, la continuación con Claudia tiene mucho que jugarse, ¿no? Hay ahí, por supuesto, el cimiento, la piedra que ha dado forma a toda esta transformación se llama Andrés Manuel. Y hoy creo que justo, ¿no? La descalificación a Claudia viene por ahí, ¿no? El hecho de que sea mujer, el hecho de que se piense como hija de Andrés Manuel, como alguien que va a seguir simplemente los pasos, que no es capaz de hacer algo nuevo, que no es capaz. Entonces, por ahí el discurso es totalmente para descalificarla en su postura como figura política que es. Y me parece que ella lo ha estado haciendo bien, ¿no? Que ella lo ha estado haciendo tan bien que, bueno, las elecciones, el mismo Andrés Manuel dice, ¿no? Me sorprende cómo incluso me ganó, ¿no? O sea, incluso tuvo más votos que yo. A mí también eso me pareció, la verdad es que yo contaba el otro día con una maestra de Prepa 4, recordábamos lo que fue salir al Zócalo ese día, ¿no? Que se dijo ganó y sentir la piel chinita y decir, o sea, lo sentías en la piel y sentías este sentimiento rarísimo, ¿no? De estar saliendo de ahí de un hoyo, no sé, que se volvió inexplicable, de pronto se volvió inarrable ese sentimiento para los que estuvimos ahí. Propia, como mujer, como persona de izquierda, como seguidora del movimiento de la Cuarta Transformación, creo que lo superó, ¿no? Fue una cosa que dije, claro, pero también luego siguen estas preguntas que uno creo que es necesario que se empiece a hacer, ¿no? Esta necesidad de que se tienen que transformar también ellos desde su interior, transformar este partido político que se ha formado, que no es López Obrador y que tiene muchas dificultades, ¿no? Desde quién es la cabeza, quién va a ser la cabeza, cómo se va a distribuir, cómo van a funcionar como partido político, sin López Obrador, ¿no? Ese me parece que es el reto a seguir, la mira que tienen como políticos, como fundadores de esta transición, de este cambio. Hay que mirar hacia allá. Creo en las democracias profundamente como la transición del poder, ¿no? El poder no se puede quedar en un lugar. Y ese poder que no se puede quedar en un lugar tiene muchos retos para este país. Creo que el principal es los oponentes. No hay un oponente para Morena digno, digamos, ¿no? No hay un oponente que pueda decirse, bueno, podemos voltear a ver, podemos pensar que esto se va a transformar. A mí me da mucha pena, mucho coraje, mucho resentimiento incluso escuchar estos anuncios del PRI que dicen, ve hacia atrás y recuerda quién te dio tu casa. Digo, estos no tienen vergüenza. O sea, de verdad uno lo siente, yo no sé, somos todos los aquí presentes nada más, o es todo el país, pero uno lo siente en la piel. Yo digo, me dan ganas de pegarle a la televisión cada que escucho uno de estos anuncios en los que digo, no puede ser que de verdad te digan voltea atrás. O sea, ¿quién con cuatro enfrente volteas atrás? Por otro lado, un PAN descrebajado, que no tiene pies ni cabeza, que no funciona, que no camina, que no anda, que no propone, que no tuvieron ni siquiera la gallardía para apoyar correctamente a la mujer que pusieron al frente como oveja, ¿no? Me parece que fue simplemente el cordero que se dio en sacrificio y eso fue muy penoso. Y por supuesto, pues un PRD
ya no podemos ni siquiera hablar del país, ¿no? Entonces, creo que el reto de este país es construir una fuerza que le pelee a Morena lo que le tiene que pelear, con buenos argumentos, con buenas propuestas, para que también estén obligados a auto, a la autorreflexión, a la propia transformación, a la autogestión sin obrador, que eso me parece que es el mayor reto, y que además, como país, creo que lo peor que nos pudiera pasar es quedarnos toda la vida con un solo partido político, porque sería regresar históricamente a una realidad que ya hemos vivido. Y aunque no son lo mismo, no provienen de la misma, y es una cosa totalmente diferente, estoy totalmente de acuerdo, también creo que los vicios se heredan, ¿no? Y que los vicios, cuando los dejamos de ver y los dejamos de señalar, se pueden volver a tomar. Y me parece que esos son los retos que como sociedad tenemos, y si eso nos dará pie para decir si la transformación realmente se cumplió y pudo llegar a buen término, ¿no? Porque dijimos ahora, creo que todos, la transformación está en camino, se ha logrado, ahí vamos, lo estamos haciendo. Sin embargo, creo que el mayor reto a cumplir es demostrar que efectivamente este pueblo se transformó, que efectivamente no va a haber retroceso y que efectivamente estos nuevos partidos que hoy están combatiendo a esos viejos partidos van a poder sostener estas propuestas y poder. Tu planteamiento es muy interesante. Hablar sobre eh, qué podemos esperar de lo que viene. Eh, y cómo entenderle estas contradicciones, ¿no? Estos oscuros y estos claros que tiene este gobierno. Eh, yo quería originalmente hacer un comentario sobre esta reconstrucción histórica y los principios que va tomando de los diferentes actores políticos que va mencionando en su discurso al comienzo, pero me gustaría cerrar porque también ya hay que ir cerrando y les pediré ahorita su comentario final, este, marcando una situación, ¿no? El López Obrador habla en un lenguaje de historia, primero. Segundo, es muy claro que López Obrador tiene dificultades de comunicación con el feminismo, ¿no? Por lo menos, por decirlo suavecito, por lo menos ese es el problema, ¿no? Dice, yo creo en hombres y mujeres, ¿no? Es un humanismo y mete al feminismo en un humanismo como si no tuviera su propia lógica, ¿no? Eh, y entonces Claudia, en sus discursos, en el discurso del Zócalo, cuando ya se declaró la victoria, en el discurso de presidenta electa en el Teatro Metropolitan, pues recordó, ¿no? A Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario, José Ortiz Tellez Girón, ¿no? Las Chinacas, Carmen Cerdán, Elvira Carrillo, Ormila Galindo, ¿no? Y muchas otras mujeres. Y yo creo que ahí es como una especie de decirnos a todos y decirle a Andrés Manuel, pues sí, las mujeres también han hecho historia, ¿no? También están ahí. eh, y yo creo que en ese sentido continúa la narrativa histórica, la reinterpretación de México a partir de sus grandes personajes y sus grandes acciones, pero por supuesto que hay que ahora retomar, visibilizar, remarcar también todas las aportaciones que históricamente han hecho las mujeres, ¿no? Y en esa medida también podremos continuar con la transformación, ¿no? Ahí lo dejo. No sé, Jesús, ¿con qué cierras? Pues yo creo que ya nos extendimos. Entonces, Brevemente. yo agradezco mucho a la maestra Rosalinda que se incorpore a nuestras sesiones. Qué alegría, qué fresco escuchar voces no filosóficas, colegas. Y eso me alegra mucho, me alegra mucho. Bienvenida, maestra. Y qué gusto verlos a ustedes. Siempre, Gus Montalvo. Muchas gracias. Gracias. Pedro, ¿quieres agregar algo más?
Oh, Sí, yo reconozco a Rosalinda como una auténtica filósofa, tiene formación en filosofía, es una filósofa de pi a pa, ¿eh? Y me ha dado una clase de Hegel muy buena. Sin duda es una muy buena filósofa. Y además, pues da ahorita, filosofía, historia del arte. Y he visto algunas de sus participaciones con su alumnado en donde, por ejemplo, nos hace notar la relación entre el movimiento feminista y el arte, ¿no? Pero bueno, Rosalinda es ahí la maestra, ella será quien nos pueda platicar sobre eso. Pues yo muy contento, nada más una sola nota. El humanismo mexicano es una nueva narrativa. Creo que por ahí podemos perfilar muchas cosas más. Lo dejo ahí en el tintero. Perdón, Rosalinda, por extendernos, porque sé que tienes que atender ahí a tu bebé. Te pido nos disculpes. Por mi parte es todo. Muchas gracias. no, hombre, no pasa nada. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por estar aquí. En efecto, ya tengo aquí a la chiquilla encima de mí. Este también es un acto revolucionario. El estar aquí intentándolo y ser mamá al mismo tiempo y esposa y estar viendo que va a cenar al mismo tiempo todo, es mi acto revolucionario de todos los días. Gracias, nada, esto la verdad es que para mí es muy nuevo, ¿no? Nunca había estado así en una cosa así a distancia, muchas pláticas con amigos y en tertulias, pero nunca de esta forma tan académica. Les agradezco mucho la invitación y nada, pues ojalá nos podamos encontrar más adelante. Gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.